¿Por qué los instrumentos musicales no se pueden usar en el culto de adoración y alabanza a Dios? Veamos. Para conocer este aspecto tan importante, necesitamos abordarlo desde su origen etimológico, que establece la doctrina del Señor. Y haciendo esto, encontraremos la razón expresa que nos lleva a la verdad. Escuchen con atención. Primero veamos qué es un instrumento. Un instrumento es una herramienta que sirve para ejecutar un trabajo. Y dependiendo de la clase de instrumento, algunos emiten voces, sonidos y melodías. ¿Voces, sonidos y melodías? ¿A qué se refiere aquí? Lo explicaré. Existen tres clases de instrumentos: los instrumentos materiales, los instrumentos humanos, los instrumentos espirituales. Al hacer un análisis connotativo, tocando la semántica fonética y ortofonia del lenguaje, podemos distinguir estos tres tipos de lenguaje instrumental. Y son: el lenguaje inanimado, instrumentos materiales, físicos y tangibles; el lenguaje humano, instrumentos corpóreos, perceptibles y mortales; el lenguaje espiritual, instrumentos místicos, sacros e incorpóreos. En este caso, según la inquietud de muchas personas, nos concentraremos en los instrumentos que emiten un sonido armónico. Examinemos entonces esto: el lenguaje inanimado. Este lenguaje es el que producen los instrumentos musicales. Es un lenguaje abiótico, sin vida. Al escuchar los instrumentos de cuerda o de viento o de percusión o eléctricos, todos los sonidos que producen son inciertos, o sea, no dan distinción entendible de voz, pues carece de vida. Por lo tanto, por más que emitan sonido, no existe una comprensión de lo que expresan, pues son instrumentos muertos. Y es por esa razón que no se pueden ocupar para la adoración y alabanza a Dios. Salmo 115, 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Marcos 12, 27. Por ello, en el ministerio que trajo Jesucristo, no se contemplan los instrumentos músicos. Puedes revisar todo el Nuevo Testamento. El lenguaje humano. Este lenguaje es el que producen las personas. Al escuchar a las personas hablar, disertar o cantar, sí, distinguimos su voz, pero a un nivel humano. Su sonido es perspicuo, o sea, entendible solo a nivel humano, y el factor inteligible solo es accesible entre los hombres. El lenguaje espiritual. Al escuchar una voz o cántico espiritual, el sonido se interna en el cuerpo dicotómico y al llegar al alma produce un entendimiento a nivel espiritual. Por ello, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 14:15: cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Qué indica esto? Esto indica que existe un lenguaje del alma que produce expresiones vivas y comprensibles a nivel espiritual. Ahora fíjate en esto. En el Antiguo Testamento, en el sacerdocio levítico, Dios permitió los instrumentos músicos para acompañar los cánticos en el ofrecimiento de un holocausto físico material. Esto era en un santuario terrenal.
y se ejecutaba cada vez que se deseaba ofrecer un holocausto expreso. Ahora, veamos lo que nos interesa saber: los cánticos espirituales. ¿Qué significan? ¿Qué son? ¿De dónde salen? ¿Qué importancia tienen? Veamos. Si en el antiguo pacto los cantos poseían una denotación pragmática y tangible, ya en la gracia hay un cambio significativo. El santuario ya no es palpable, material, es espiritual. Por lo tanto, aquí cambian los instrumentos. Ya no son de cuerdas ni de viento, ni de percusión, sino místicos con una sintonía espiritual. ¿Qué significa esto? Significa que el instrumento material que se ocupó en el antiguo pacto ya no encaja en este ofrecimiento, por cuanto el santuario es espiritual. Todo en su debido orden y lugar. El ofrecimiento parte de lo tangible, o sea, de un Hijo de Dios, y se eleva en un campo contemplativo espiritual, o sea, de una forma material, ley, pasa a un formato espiritual, gracia. Ya no son los dedos en las cuerdas, ya no es el soplo en el instrumento, ya no son las manos en la percusión, sino el hombre interior ejecuta el acompañamiento en una melodía espiritual que sale del íntimo ornato de nuestra facultad inmaterial y se expresa a través de nuestra sacra facultad. La primera se sentía en la carne, la segunda se siente en el alma. Y esta es la voluntad de Dios. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, que la melodía sale del interior del hombre, de un espíritu vivo que permanece en el Hijo de Dios y se manifiesta a través de su porte corporal. Es por ello que hoy lo podemos apreciar en los hermosos coros de la iglesia, que nos generan un gozo inefable de carácter sacrosanto y celestial. Esta es la alabanza que recibe el Señor, donde cada nota es de un valor espiritual y totalmente exenta de los valores materiales. Si existe una mistura con la materia, ya no concierne a la gracia. Dios busca verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Y hoy hay un pueblo que lo alaba día y noche con la sublime melodía mística que ofrecen los cánticos espirituales. Esta es la doctrina apostólica que nos engrandece y que nos diferencia del resto del mundo. Esto es lo que hacemos millones de miembros alrededor del mundo, no en la antigua alianza, sino en esta nueva alianza traída por el Señor Jesucristo. A Dios sea la gloria, desde ahora y para siempre. Envío un saludo a todos los seguidores de Río Frío Valle y Salónica Valle. Espero y les sirva esta información y que el Señor les bendiga.